Estamos grabando, señor director de debate. Gracias, buenos días con todos. Buenos días, señora presidenta. ¿Podemos iniciar la audiencia? Buenos días con todos. Podemos empezar, doctor. Gracias. Se inició a continuación de audiencia de apelación de sentencia en el expediente número 220-2016-238. Para efectos de registro, la sala sigue conformada con la señora magistrada Condori Fernández, quien preside la sala, integrado con los señores Carcaos Tocayo, Sologuro Enchante y quienes hablan. El especialista certifica asistencia de todos los sujetos procesales. Buenos días, señora presidenta, así como señores jueces superiores, miembros de la primera sala penal de apelaciones nacional, así como partes procesales convocadas a la presente audiencia virtual de continuación de apelación de sentencia. Señor director de debates, doy cuenta a usted de que previo al inicio de la grabación se ha verificado la concurrencia de las partes procesales contando con la participación de la fiscal superior Liliana Aliaga Cabrera por el Ministerio Público, por la Procuraduría Pública, la abogada Karina Saxa. Asimismo, señor director de debate, se ha verificado la conexión de todos los abogados defensores de los recurrentes, solo dejando constancia que en el caso de la doctora Peggy Efio, en esta sesión será reemplazada por el doctor Julio Jun Figueroa. Asimismo, señor director de debates, dar cuenta a usted de que ya contamos con conexión con los establecimientos penitenciarios de Ancón 1, Ancón 2, Chorrillos, Castro y Juliaca, en donde se ha verificado que se han trasladado a todos los internos. Es todo lo que tendría que dar cuenta a la distinguida sala. Bien, gracias. Corresponde continuar con los alegatos finales. Ahora es oportunidad del apelante Rubén Farfán Gallegos a través de su abogado Vladimir Carlos Villanueva. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Conforme se ha tomado conocimiento por el Tribunal de Apelaciones, el hecho concreto, materia de enjuiciamiento y sentencia en contra de mi patrocinado, consistió en que supuestamente con fecha 22 de junio del año 2017, mi patrocinado habría ingresado al interior del establecimiento penal para solicitarle al señor Juan Enrique Ramos Bellido la suma de 5,000 soles. Ese es el hecho concreto, materia de imputación. En tal sentido, el Tribunal de Juzgamiento señaló que está probado que el 22 de junio el acusado Farfán Gallegos ingresa al establecimiento penal junto con su chofer, el señor Eddie Condori Manzano, e incluso hace referencia que se encuentra registrado dicho ingreso en el cuaderno que fue escrita por la testigo Senda Mendoza Vázquez y que el señor director en aquel entonces del penal Saavedra Tupac Yupanqui, cuando declara en juicio, confirmó dicha situación. Bien, lo que nosotros hemos sostenido en el juicio y también en esta situación de apelación ante el tribunal, primero es que la defensa no ha negado que mi patrocinado ingresó el día 22 de junio del año 2017 al interior del establecimiento penal de La Capilla. Y no era el único penal que visitaba. En aquel entonces mi patrocinado era el director regional de Antiplano Puno y en ejercicio de sus competencias visitaba todos los establecimientos penales que estaban bajo competencia de la Dirección Regional del Antiplano Puno. Ahora, hemos demostrado que efectivamente con el reporte de servicio del jueves 22 de junio del 2017, que fue elaborado a mano, un extracto del cuaderno de excusa principal, y debe de entenderse, primero, cuando uno llega al establecimiento penal de La Capilla, hay una puerta de ingreso que se llama esclusa principal, y allí está registrado el ingreso de mi patrocinado a las 13:35 de la tarde, en la esclusa principal. Una vez que ingresa al establecimiento, pasa a la puerta principal, llegan pues al patio, a la entrada del penal. Una vez que llega ahí mi patrocinado, no estaba el señor director del establecimiento penal,
se encuentra con el señor alcaide, quien comunica al señor director, y el señor director del penal se constituye ahí e ingresa a las 13:41 de la tarde. O sea, 6 minutos después que ingresó mi patrocinado o que llegó mi patrocinado al establecimiento penal, y se encuentran en el interior del penal. Ahora bien, dentro del interior del penal hay una serie de pabellones a la que mi patrocinado no había ingresado solo. Y eso confunde el tribunal del juicio. Dice, como ingresó a las 3:35, conforme al correporte, entonces se entrevistó con Juan Enrique Ramos Bellido, lo cual es falso. No hay un análisis debido del material probatorio. El cuaderno demuestra que ingresó mi patrocinado y luego se encontró, ingresa el director a las 3:41. Y también ese cuaderno consigna que mi patrocinado se retira a las 14:20 del establecimiento penal. Las documentales, señor magistrado, se ha llegado a determinar con las documentales y testimoniales que mi patrocinado, una vez en el interior del penal, hace visita a los pabellones y obviamente visita el pabellón B de mediana seguridad, donde se encontraba el señor Juan Enrique Ramos Bellido, pero no ingresa solo, ingresa acompañado del director del penal, Wilder Edinson Saavedra Tupac Yupanqui, y también ingresa con el alcaide, que es el señor Edwin Cruz Velasco. Y ya más adelante referiremos, pero dejamos claramente sentada la premisa que ingresan los tres. También el tribunal del juicio nos ha señalado que el testigo Edwin Cruz Velázquez, o Velasco, quien se desenvolvía en aquel entonces como el alcaide, en el diario del 22 al 23 señaló que a las 3:35 ingresó el director regional de la ORAP, Farfán Gallegos, con su chofer, Eddie Condore Manzano. Y ahí señala el Tribunal de Apelaciones que está acreditada la presencia de Farfán Gallegos el 22 de junio del 2017 a las 3:35 en el pabellón B, lo cual es falso. El tribunal del juicio no analizó la documentación glosada y debatida. Ya lo hemos señalado, señor magistrado, que primero, a la esclusa principal, a la puerta principal del establecimiento penal, mi patrocinado llegó a las 13:35. Y el director del penal ingresa a las 13:41. Y luego, conforme lo referiremos con la declaración testimonial del alcaide del pabellón B, mi patrocinado ingresa al pabellón B a las 13:43 de la tarde, juntamente con el director del penal y el alcaide de servicio. Entonces, el tribunal del juicio no analiza. Dice, a las 3:35 estaba en el pabellón B, lo cual es un argumento erróneo que no se basa ni en la prueba documental ni testimonial. En consecuencia, el tribunal de enjuiciamiento no analizó el acervo probatorio debatido en el juicio oral. Ahora bien, no existe ninguna prueba testimonial ni no documental a través de la cual pueda acreditarse que Rubén Farfán Gallegos ese día se haya entrevistado con Juan Enrique Ramos Bellido. Y más aún, el tribunal del juicio no se ha pronunciado respecto a las declaraciones testimoniales vertidas, por ejemplo, por el director del penal Wilder Edinson Saavedra Tupac Yupanqui, quien era el director del penal. Él señaló con claridad que Farfán Gallegos venía esporádicamente y que no era continua, pero como su superior iba a supervisar que se cumplieran las funciones por cada uno de los funcionarios del INPE dentro del establecimiento penal. También señaló con toda claridad, el director regional no tenía entrevista con internos ni había reuniones. Yo soy el que lo acompañaba. El 22 de junio era visita de supervisión. Y dice, el alcaide me comunica que llegó el director regional y retorno. Y luego lo encuentro en el patio, lo acompaño. Desde que me encuentro, lo acompaño a los pabellones e ingresamos al pabellón B.
Al ser interrogado por la defensa, dice, el director del penal no propone traslado del interno, sino el consejo técnico. En consecuencia de esa testimonial, señor magistrado, se entiende, conforme a la documental que ya hemos referido, que mi patrocinado a las 13:43, cuando ya ingresaba visitando los pabellones, ingresó al pabellón B, donde estaba el señor Juan Enrique Ramos Bellido, e ingresa juntamente con el director del penal y el señor Edwin Cruz Velasco, que era el alcaide. Y ahí dice el director del penal, no había entrevistas. Cuando venía un alto funcionario, se suspendía el tránsito de todos los internos en el interior del penal y él lo escoltaba y estaba prohibida la entrevista de internos con el director del penal. Sobre eso no se ha pronunciado el tribunal del juicio. El señor Edwin David Cruz Velázquez, alcaide, quien ingresa con mi patrocinado al pabellón B, señala que trabajaba como seguridad y en esa temporada estaba como alcaide. Dice el director de la regional concurre, no tan seguido, puede venir 1 o 2 veces a la semana dependiendo de él. El director algunas veces sí puede entrevistarse. Y respecto a este parte, señor, al parte diario que está a folio 5863 a 5864 señala. Es un parte diario del jueves 22 al viernes 23. Y ahí se consigna que a las 3:35 ingresa el director del ORAP, o sea, a la esclusa principal, que es la puerta principal del establecimiento penal. Y dice, salgo a recibirle y me pregunta cómo está el servicio y le digo que todo está tranquilo. Y fuimos a dar una vuelta a los pabellones y al taller el director del penal. Y dice bien claro, no tengo conocimiento que el señor director del penal se haya entrevistado con los internos. Y a eso se agrega la declaración testimonial de Romario Chipana Pandia, que era precisamente el alcaide del pabellón B. Y él señala que el 22 de junio del 2017 cuidaba la puerta del pabellón B. Y en eso señala que mi patrocinado ingresó a las 3:43 juntamente con el director del penal y el alcaide de servicio. Y dice, lo que siempre realiza el director es verificar y hace una ronda, verifica todo y se retira. No puedo decirles si conversaron porque yo me quedé en la puerta. Y al señalar sobre el cuaderno dice, es mi letra. Y allí se consigna que a las 13:43 ingresó al pabellón B el señor director del penal con el señor Saavedra Tupac Yupanqui, el alcaide de servicio. Entonces, sobre esas documentales glosadas en el juicio oral y que han sido glosadas también en la audiencia de apelación, se demuestra que son totalmente diferentes. Una cosa es la puerta de ingreso del establecimiento penal de Juliaca y otra cosa es la puerta de ingreso del pabellón B, que ha confundido el tribunal del juicio. Al primero, a la puerta, a la esclusa principal ingresó a las 13:35 y al pabellón B ingresó a las 13:43 acompañado. De manera que no es razonable que el tribunal de enjuiciamiento nos venga a decir que sí, como ingresó a las 13:43 al pabellón B, ya se probó que solicitó el dinero al señor Juan Enrique Ramos Bellido. No se ha pronunciado sobre las declaraciones testimoniales. Y debemos hacer referencia, señor presidente, a la casación 957-2020 TACNA, emitida por la Corte Suprema, en la que en el fundamento 12º señala, en cuanto a la valoración de la prueba personal, la jurisprudencia emitida por el Supremo Tribunal ha precisado excepciones al principio de inmediación en la valoración por el Tribunal de Mérito. Y en la casación 05-2007 de Oaura refirió que el Tribunal de Alzada no puede modificar la valoración del contenido de la prueba personal en atención a los principios de inmediación y oralidad. Sin embargo, precisó que existen zonas abiertas accesibles a control en situaciones referidas al contenido de la prueba personal. Y en la casación número 3-2007, Oaura señaló que el contenido de la prueba personal puede ser valorado por el juzgado de mérito siempre que haya sido entendida con manifiesto error, sea imprecisa, dubitativa, o haya podido ser desvirtuada por prueba practicada en segunda instancia.
De manera que y en el fundamento 12º nos dice, como se indicó supra, la Sala Penal de Apelaciones puede volver a valorar la prueba personal actuada en primera instancia, pero supeditada a que haya sido entendida o apreciada con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto o desvirtuada por prueba practicada en segunda instancia. Consideramos que en esta situación, señor magistrado, se configura el punto que estamos refiriendo, porque ha habido un manifiesto error del Tribunal de Enjuiciamiento al valorar la prueba personal y la prueba documental. Primero nos ha dicho que, bueno, los testigos han declarado, pero no son creíbles. Y hay un manifiesto error porque la prueba documental glosada en el Tribunal de Apelaciones desvirtúa la propia premisa del Tribunal del Juicio, que ya lo hemos señalado, la esclusa principal y la puerta del pabellón B y los horarios de ingreso. Está claramente demostrado. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones sí puede volver a valorar la prueba personal conforme lo hemos demostrado con las casaciones ya referidas. Otro punto, señor magistrado, señalado por el Tribunal de Enjuiciamiento es en relación a la testigo mayor Ana Cecilia Sánchez Ponce, que fue la mayor quien suscribió la nota de agente 39/2017. El Tribunal del Juicio señaló que con esa testimonial se confirmaba que mi patrocinado había recibido los 5,000 soles. Y en el juicio oral, la testigo señaló que ella habían hecho el seguimiento a la señora Damiana Rita Solís Sarayasi desde la ciudad, en este caso, hacia Puno, de Juliaca a Puno, y que era un tránsito de 40 minutos. Y había señalado también que ahí la señora Damiana Rita Solís Sarayasi había llegado a Orcopata, donde se encontraba la Dirección Regional de Puno. Y también en esa nota de agente señala que había hecho un seguimiento y ella había observado que el señor Eddie Condori Manzano había salido, y más aún se habían entrevistado brevemente con la señora Rita y se le había hecho entrega de un sobre. Y señala también que ahí es donde la señora Rita en Orcopata compra un sobre. Pues bien, ante la inmediación del Tribunal de Enjuiciamiento, se le hizo las interrogantes a la mayor. Y ella dice, no recuerdo la fecha, pero se hizo para corroborar la escucha de dinero. Allí se ve cuando compran un sobrecito, no se ve exacta, ponen el dinero, ella habla por teléfono. Y es más, ante la inmediación del tribunal señaló, no se ve directamente cuando entrega el sobre, pero hay un reflejo de la luna. Y por el reflejo de la luna, mi patrocinado ha estado 3 años en prisión preventiva y ahora está nuevamente detenido en ejecución provisional de la sentencia. Entonces, el reflejo de la luna, y estamos hablando, señores, de las 9:15 de la mañana, el reflejo de la luna dice ya, allí se puede ver cuando entrega el sobre al chofer del INPE. Regresan a la puerta, se despiden, baja a la esquina y se retira el chofer e ingresa. Bueno, eso fue la declaración de la gente, que en circunstancias concretas, señor, cuando ella declara, no confirma que mi patrocinado, y como lo veremos más adelante, ni siquiera ella puede confirmar que mi patrocinado ese día, 23 de junio del 2017, se encontraba en la Dirección Regional del INPE. Bien, señor magistrado. También el Tribunal de Enjuiciamiento señaló en relación al punto de Condori Manzano. Dice, Farfán Gallegos en compañía de Eddie Condori Manzano ingresan al pabellón B el 2017 a las 13:35. Esto, señor, ya resulta una interpretación antojadiza del Tribunal del Enjuiciamiento. Porque primero nos dice, está probado que Farfán Gallegos y Eddie Condori Manzano ingresan al pabellón B el 22 de junio del 2017 a las 13:35. Y ya lo estamos reiterando. Mi patrocinado y Condori Manzano ingresaron la puerta de la esclusa principal a las 13:35. Pero ya al pabellón B mi patrocinado ingresa a las 13:43 con el director del penal y el señor
alcaide de servicio, que son dos puertas totalmente diferentes. Y las mismas instrumentales glosadas en la audiencia de apelación lo demuestran así. Eso no nos pueden desmentir. Pero sin embargo el tribunal confunde. Para el tribunal hay una sola puerta, que es el pabellón B. ¿Y cómo ingresa entonces al penal? Nos da a entender que la puerta principal de ingreso al penal es la puerta del pabellón B. Y por un sencillo raciocinio todos sabemos que los pabellones están dentro del interior del penal, con las serias medidas de seguridad. Entonces los testigos, señor magistrado, han explicado de manera circunstanciada cómo se produjo la supervisión de los pabellones, no solo del pabellón B, de los pabellones. Señalaron que no hubo entrevistas con el director de la región Puno, el señor Farfán Gallegos, con ningún interno, y menos no se entrevistó con Juan Enrique Ramos Bellido. Otro argumento, señor, del Tribunal de Apelaciones nos dice bien claro que ha habido una conversación entre Quique y su esposa Milena Pulache Seminario aquel día 22 de junio para que le depositan 5,000 soles y le hagan llegar al funcionario. Posteriormente se ve que Damiana Rita Solís Sarayasi con un sobre de Manila, pudiendo apreciar el video, entre otras cosas. Señor magistrado, nosotros no hemos cuestionado de que el dinero de Lima haya sido remitido a Puno. Eso está demostrado en el juicio y en los documentales. Efectivamente, la señora Milena Pulache Seminario le deposita a la señora Jessica Pérez 5,000 soles, toda vez que Rita le había dado ese número de cuenta para que se lo reciba. Y la señora Damiana Rita Solís Sarayasi recibe los 5,000 soles en el 22 de junio en horas de la tarde. Eso no está en cuestión. Ya lo explicaron en el juicio oral también cuál fue la finalidad y a quién llegó esos 5,000 soles. Lo que nosotros estamos debatiendo en el juicio y en el Tribunal de Apelaciones es que ese 5,000 soles jamás llegó a las manos de Farfán Gallegos, porque no hay prueba documental ni testimonial que así lo certifique. Y es más, el Tribunal del Juicio dice, sí, como se trata acá se trata, dice, de un delito de clandestinidad, en consecuencia debemos aplicar la prueba por indicio. ¿Y cuál es la premisa que han dado por sentada? Para el Tribunal de Apelación está acreditado, o para el Tribunal del Juicio está acreditado, que el dinero fue de Lima a Puno, a Juliaca, pero no han podido demostrar que de Juliaca fue el dinero a Orcopata, donde estaba la Dirección Regional del INPE. Y no han podido acreditar con ninguna premisa que ese dinero lo haya recibido mi patrocinado ahí en las instalaciones de su oficina. Más aún cuando la propia mayor que firmó la nota de agente señala que no se puede ver ni verificar que ese día 23 de junio del 2017 Farfán Gallegos estuvo en su oficina de la Dirección Regional de Puno. Entonces, ¿quién recibió el dinero si no estaba en su oficina? Desde esa perspectiva, señor magistrado, es errónea la interpretación que hace el Tribunal del Enjuiciamiento en relación a las instrumentales y testimoniales que se han producido bajo los principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad en el juicio oral. Nos dicen, según su versión, o sea, Damiana Rita cuando llega a Puno, entregó el dinero a Condori Manzano. O sea, según su versión no le entregó. La versión de Damiana Rita, y obviamente lo sustentó, fue para preguntarle al señor Condori Manzano para el traslado, qué requisitos necesitaba para el traslado de su esposo, toda vez que su esposo estaba en Juliaca. Y que ella, como ya habían encargado la señora Milena que vaya a Puno, fue a Puno para cerciorarse cuál era la situación en Puno y conocer con quién iba a entrevistarse. Y lo ha explicado también el juicio. Damiana Rita dijo bien claro que había entregado ese dinero el 24 de junio a la señora Georgina Calizaya Ampuero y que solamente fue el 23 a Puno para cerciorarse quién era el señor con quien tenía que entrevistarse. Esto es Eddie Condori Manzano, pero que no le entregó ningún dinero. Entonces hay una interpretación errónea del Tribunal de Instancia.
no realiza una valoración del acervo probatorio, sino que recurre exclusivamente, en este caso concreto, a la declaración de la acusada sin cotejarla con el resto del acervo probatorio, lo que le lleva a hacer disquisiciones que desnaturalizan la realidad, como ya lo hemos demostrado con las documentales. Son disquisiciones, pero no se remite estrictamente, señor, a lo actuado, en este caso a la prueba documental, a un análisis profundo de la prueba documental, como es el cuaderno de esclusa principal y el cuaderno del pabellón B, y podemos diferenciar los horarios totalmente diferentes y las circunstancias diferentes, pero el tribunal del juicio hace una disquisición y concluye de que a esa hora ingresó mi patrocinado y le pidió el dinero a Juan Enrique Ramos Bellino. También, señor, al juicio concurrió la señora Georgina Calizay Ampuero. Esta testigo señaló que había ingresado en varias ocasiones al establecimiento penal de Juliaca porque allí estaba su esposo, que vendía comidas en el interior del penal. Y ahí es donde conoció al señor Juan Enrique porque estaba en la misma celda con su esposo. Y es el señor quien le pide que le preste dinero, Y es más, el señor Juan Enrique ha explicado varias veces, dice: yo tengo hijos mayores no con la señora Milena, sino con otra señora. Y obviamente mis hijos menores son con la señora Milena Pulache Seminario. Entonces, él quería hacerle un regalo a sus hijos mayores, a los hijos mayores que no eran hijos de Milena Pulache Seminario, sino con otra señora. Y por lo tanto, como había determinados celos por parte de la señora Milena, él le dice: oye, ¿sabe qué? Mándame 5,000 soles, pero para hacerle regalo a sus hijos. Y el tribunal de juicio señala: esta versión no es creíble, porque ¿cómo? Una madre siempre se va a alegrar cuando el padre le va a hacer regalo a sus hijos. Pero lo que el tribunal del juicio no ha entendido es que esos hijos no eran de Milena Pulache Seminario, eran de otra señora. Esos son los hijos de Juan Enrique con otra señora. ¿Cómo puede haber tal nivel de confusión si con claridad se ha explicado la prueba documental y testimonial en el juicio? Y le dice: para que no se entere de esos regalos que yo voy a dar a mis hijos que son con otra señora, entonces tuve que mentirle a mi esposa, a Milena Pulache Seminario. Y la señora Georgina dice: a mí me ofreció pagarme el 20% de intereses. Y ese dinero lo iba ahorrando porque era para la operación de mi hijo. Y el tribunal del juicio dice: ¿cómo hay un dinero que iba ahorrando para la operación de su hijo lo va a prestar? Claro, porque le habían ofrecido 20% y su dinero sí iba a incrementar. Pero el único razonamiento del tribunal dice: la versión no es verosímil, porque dice ese dinero lo necesitaba para la operación, pero lo prestó. Lo prestó porque le ofrecieron pues intereses. Y solamente ese es el único razonamiento por la cual desvirtúa una testimonial. Y nosotros sabemos, nadie va a concurrir a un juicio oral para asumir una responsabilidad que no lo hizo, porque se trata de un proceso penal. Y si esa era la certeza de que la señora habría mentido en el juicio, ¿por qué no remitió copias al Ministerio Público? Porque bajo juramento la señora declaró ante el tribunal. Desde esa perspectiva, señor magistrado, consideramos que el tribunal del juicio no ha hecho un análisis adecuado de la prueba personal producida en el juicio oral. Y es el tribunal de apelaciones que sí, conforme ya lo hemos demostrado con las casaciones, que puede ingresar a valorar la prueba personal producida. Y es más, con la prueba documental que se glosó en el tribunal de apelaciones, que van desvirtuando la afirmación del tribunal del juicio. Entonces, señor magistrado, otro punto. Se refiere el tribunal a lo argumentado por la defensa. Dice: si bien la defensa de Farfán Gallegos ha sostenido que su patrocinado no estaba en condiciones de trasladar. Este es un punto, señor magistrado. Primero, en la acusación se señaló que mi patrocinado había solicitado a Juan Enrique Ramos Bellido 5,000 soles para que el señor permanezca en Juliaca y no sea trasladado al establecimiento penal de Chayapalca.
Esa fue la justificación y así está en el auto de enjuiciamiento. Entonces, ahora, en el juicio, en los alegatos iniciales del Ministerio Público, se señaló que mi patrocinado solicitó los 5,000 soles para que mi Juan Enrique Ramos Bellido no sea trasladado al establecimiento penal de Chayapalca. Pero en la sentencia dice, señor magistrado, que los 5,000 soles, mi patrocinado lo habría solicitado para chalequearlo al señor Juan Enrique Ramos Bellido. Este es protegerle de un posible traslado. Entonces, señor magistrado, el Tribunal del Juicio no ha entendido con claridad el reparto de funciones que cada uno de los funcionarios públicos cumple. Entonces, de los propios documentos, señor, ofertados por el Ministerio Público, debemos partir de un aspecto esencial, señor presidente. La pregunta es concreta. Rubén Farfán Gallegos, de acuerdo al Código de Ejecución Penal y al reglamento del Código de Ejecución Penal, ¿tenía competencia funcional para disponer el traslado de internos de un penal a otro? No, él no tenía competencia funcional. Él era el director regional del Altiplano Puno. De acuerdo al reglamento del Código de Ejecución Penal, Decreto Supremo 015-2023 del 11 de septiembre del 2003, en el artículo 260 se indica: para todo traslado, el director del establecimiento penitenciario de origen deberá observar bajo responsabilidad las siguientes reglas. ¿Quién, señor? El director del establecimiento penal. Si había cualquier situación de traslado o no, quien tenía que evaluarlo era el Consejo Técnico Penitenciario del establecimiento penal de la Capilla Juliaca. No era Rubén Farfán Gallegos, porque no era su competencia. Y era el Consejo Técnico Penitenciario quien propone y las razones por las que justifica su traslado de un interno o no, con razones debidamente motivadas. Estas no pueden ser arbitrarias, porque cuando son arbitrarias son pasibles incluso de ser interpuestas y reclamadas vía la acción de habeas corpus, porque en esto se trataría de un traslado arbitrario. De manera que quien tenía que proponer era el Consejo Técnico Penitenciario y no lo hizo, no había. El presunto traslado de Juan Enrique Ramos Bellido no era factible porque no fue propuesto por el Consejo Técnico Penitenciario del establecimiento penal de la Capilla. Y para tal efecto se glosó en el juicio oral la Carta 01-2016 SIMPE del 8 de agosto del 2017, donde está el certificado de conducta expedida por Rafael M. Polaco Cailapa, que es el secretario del Consejo Técnico Penitenciario del establecimiento penal de Juliaca, que también se ha glosado ante el Tribunal de Apelaciones en el juicio. Y ahí se da cuenta que, revisado el archivo de Secretaría Técnica del establecimiento penal de Juliaca, no existe acta de consejo técnico ni oficio de elevación sobre la propuesta del traslado del interno Juan Enrique Ramos Bellido a otro establecimiento penal del 1 de noviembre del 2016 al 25 de junio del 2017. Si no había propuesta del Consejo Técnico Penitenciario, ¿cómo iba a disponer un traslado a mi patrocinado, que era el director regional? No era su competencia, de manera que en el juicio oral, señor magistrado, se demostró esta situación y el tribunal varió lo que está en la propia acusación. El tribunal dijo entonces era para chalequearlo de un posible traslado, cuando eso no fue lo que se afirmó en la acusación, cuando eso no es lo que está en el auto de enjuiciamiento. En el auto de enjuiciamiento dice que él lo solicitó para que no sea trasladado y él le garantizaba con esos 5,000 soles no trasladarlo. De manera que, señor magistrado, estas situaciones obviamente han afectado el derecho de defensa y el debido proceso y han llevado a una situación gravísima de condenar a un inocente desde la perspectiva de la defensa. Y para concluir, señor magistrado, hemos sido testigos
de la declaración del señor Eddie Condori Manzano en el juicio oral. El señor Eddie Condori Manzano en el juicio oral ha señalado que efectivamente se encontró con la señora Damiana Rita Solís Sarayasi en Puno. Y es más, que sí había recibido un sobre y que presuntamente ese sobre le habría entregado mi patrocinado Farfán Gallegos. Pero señor magistrado, el señor Eddie Condori Manzano, cuando declaró en la etapa de la investigación preparatoria, en este caso cuando en la investigación preparatoria, en presencia de su abogado defensor, si bien es cierto, guardó silencio, pero ante la pregunta número 11 señaló que él nunca recibió un sobre y estuvo con su abogado de propia elección. 3 años han transcurrido de investigación preparatoria y un poco más de 3 años de investigación preparatoria en la que el señor Eddie Condori Manzano ha actuado pruebas, ha propuesto la actuación probatoria de descargo en la que siempre ha sostenido la versión de que él no ha recibido ningún sobre y ha ratificado de manera uniforme coincidentemente la declaración de la señora Damiana Rita Solís Sarayasi. Hemos pasado la etapa intermedia y el señor Condori Manzano ha tenido otra abogada, también de su propia elección. Ha cambiado de abogado, también de su propia elección, y hemos pasado toda la etapa intermedia y a través de la cual también ha ofertado medios probatorios. Y al ofertar sus medios probatorios siempre ha sostenido que nunca recibió, señor, que nunca recibió el sobre. También hemos pasado toda la etapa de enjuiciamiento y el señor Condori Manzano ha tenido otra abogada de su propia elección. Y en la etapa de enjuiciamiento, señor, ha sostenido con toda claridad y ha propuesto medios probatorios para sostener que en ningún momento recibió ningún sobre, que en ningún momento le entregó a Farfán Gallegos. Y ha sostenido de manera reiterada y continua su inocencia. Más, después del juzgamiento, señor magistrado, ha interpuesto su recurso de apelación. Y ese recurso de apelación suscrito por su propia abogada de elección claramente hace su descargo de que ha sido sentenciado siendo inocente porque los hechos no son los mismos. Y ahora nos dice que sí recibió el sobre y que habría entregado a Farfán Gallegos. Pero señor magistrado, cuando fue interrogada la gente, en este caso por la nota de agente, y el mismo fiscal cuando pide la instrumental que ha sido valorado, se señala, ahí dice, oficio número 88-2018 INPE sobre registro de ingreso y salida de personal que labora en la sede regional. Y ahí se señala, nos ha precisado que el director regional no marca tarjeta y nos dice, no se tiene registro de su asistencia del día viernes 23 de junio del 2017 de Farfán Gallegos en la dirección regional. En síntesis, señor, el 23 de junio del 2017 Farfán Gallegos no estuvo en la dirección regional del INPE, ahí está el oficio, número 088 de 2018. Entonces, si ahora el señor Eddie Condori dice si recibió el sobre, ingresó con el sobre y había un bulto, ¿a quién le entregó? Si Farfán Gallegos no estaba, y ahí está el oficio. O sea, pretende asumir una responsabilidad para escabullir su propia responsabilidad y descargar en otro. Eso no es honesto. La valentía de un hombre, si es que comete un error, es asumirla y ante el propio tribunal de enjuiciamiento, asumir las consecuencias de sus problemas legales y también de las que habría incurrido. La honestidad del hombre, señor magistrado, como lo decía José Ingenieros, está en su moral. Y la moral es aquello que nosotros desde el inicio hasta el fin permanecemos y es lo que marca nuestra vida con significado. Y el significado será para la posterioridad y para la eternidad lo que aquello en la inmortalidad nos dejará como hombres de bien y formados en los principios que nos van a dotar de permanencia y de recuerdo para los que vienen. De manera que, señor magistrado, no me parece honorable que ahora alguien pretenda decir sí,
he recibido un sobre, pero señor, tu jefe no estuvo pues ahí en la dirección regional, entonces, ¿fue para ti? Entonces, si fue para él y él recibió, entonces, señor magistrado, no puede encubrir su responsabilidad pretendiendo a otra persona decir que sí, él también estuvo. No, señor. Nosotros hemos sostenido y reiteramos la posición de que primero, señor magistrado, mi patrocinado no recibió. Y ahí están las documentales y están las testimoniales. Y para concluir, señor magistrado, debemos decir, el señor Condori Manzano dijo, sí, el problema fue que yo he sido engañado por el abogado. 3 abogados de su elección le han engañado. No, señor, no es un niño de pecho, es una persona adulta. Y es más, señor, las simples afirmaciones sin prueba pueden ser negadas de la misma forma, sin prueba. Porque no ha habido ninguna prueba que haya acompañado, ni como para corroborar el dato objetivo que él dice que recibió. No hay en el juicio. Desde esa perspectiva, señor magistrado, solicitamos al honorable tribunal revocar la sentencia y absolver a mi patrocinado de todos los extremos de la acusación fiscal. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora su turno al apelante Eddie Rolando Condori Manzano a través de su abogado Guido Villasante Parra. Adelante, abogado. Muchas gracias. Previo saludo a la señora presidenta e integrantes de este colegiado superior. Centraremos nuestros alegatos de clausura en relación a la pretensión impugnatoria, claro, sobre si que en el presente caso está demostrada o no la concurrencia del elemento subjetivo que se debe de presentar en el cómplice primario. Señores magistrados, la recurrida haya responsabilidad penal de mi defendido en relación al hecho número 9 por supuestamente ser cómplice primario de la comisión del delito de cohecho pasivo propio, respecto del cual fue condenado en su condición de autor el acusado Rubén Farfán Gallegos, quien al 22 de junio del 2017 ejerció el cargo de director regional del INPE de Puno, de quien era su chofer, mi defendido. El supuesto fáctico de dicho delito, según la acusación fiscal, está referido en concreto al aporte esencial que habría realizado mi defendido respecto al autor Rubén Farfán Gallegos. Este aporte habría consistido en haber recibido de parte de Damiana Rita Solís Arayasi un sobre conteniendo presuntamente dinero en la cantidad de 5.000 soles, hecho ocurrido al frontis de la oficina regional del INPE, ubicado en la ciudad de Puno. Este sobre, en forma posterior, fue entregado por mi defendido a Rubén Farfán Gallegos, ello como consecuencia del acto corruptor previo ocurrido en el pabellón B del establecimiento penitenciario de Juliaca, esto en fecha 22 de junio del 2017, en donde se encontraba recluido el acusado Juan Enrique Ramos Bellido, alias Quique. Este acto corruptor habría consistido, desde la tesis fiscal, en una protección o chalequeo de parte de Farfán Gallegos a favor de Ramos Bellido para no ser trasladado del penal. A cambio de ello, dicho recluso le ofreció un regalo, queriendo Farfán Gallegos la suma de 5.000 soles. Esto es justamente lo que ha propuesto el Ministerio Público. En la recurrida, señores magistrados, se da por cierta la ocurrencia de tales hechos. Para ello, hace una argumentación o fundamentación que se encuentra detallada en los subnumerales 1 al 29 del numeral 6.9.3 de la recurrida. Al respecto, un primer aspecto a considerar que peticiono a ustedes, señores magistrados, en base al cual pedimos la revocatoria de la impugnada a favor de mi defendido, es el referido a una afectación al principio de imputación necesaria. En la recurrida no se explica o fundamenta cómo es que mi defendido supo o tuvo conocimiento que dentro del sobre que recibió de parte de Damiana Rita Solís Arayasi contenía aparentemente dinero y que este dinero
habría derivado del acto corruptor antes referido ocurrido al interior del penal de Juliaca. En tal sentido, la defensa, como se puede inferir de las distintas intervenciones que tuvimos en el desarrollo de la presente audiencia de apelación de sentencia, no niega dicho hecho. Es decir, no negamos que mi defendido haya recibido el sobre y que este sobre lo haya entregado justamente al exdirector regional del INPE. Sin embargo, señores magistrados, negamos categóricamente que Eddie Rolando Condori Manzano, mi defendido, haya tenido conocimiento que dicho sobre contenía dinero y mucho menos conocer que dicha entrega haya derivado del acto corruptor tantas veces referido. Esta situación deriva de una deficiente imputación de cargos respecto a mi defendido contenida en el requerimiento acusatorio. En dicho requerimiento, al igual que en la recurrida, únicamente se hacen mención en relación a mi defendido de los siguientes postulados fácticos: del ingreso de mi defendido al establecimiento penitenciario de Juliaca junto a Rubén Farfán Gallegos una vez que lo recogiera del aeropuerto de Juliaca a su llegada desde la ciudad de Lima. En forma posterior, la imputación fiscal está referida al encuentro sostenido entre Farfán Gallegos con Juan Enrique Ramos Bellido y la forma y modo en cómo habría ocurrido el acto corruptor. Seguidamente, de cómo este último se comunicó con Milena Pulache Seminario, contándole los detalles de su reunión con el exdirector regional del INPE. Posteriormente, la imputación está referida a las coordinaciones realizadas entre dichos acusados para hacerle llegar el dinero al acusado Farfán Gallegos, dentro del cual se detalla la participación de otras féminas vinculadas con el depósito del dinero y recojo del mismo, para que finalmente el mismo fuera entregado en un sobre por parte de Damiana Rita Solís Sarayasi a mi defendido Condori Manzano al frontis del local regional del INPE, sito en la ciudad de Puno. Sin embargo, como ya sostuve, en dichos postulados fácticos, señores magistrados, no se indica cómo es que mi defendido supo, tuvo conocimiento, sabía que este sobre contenía aparentemente el dinero peticionado. Por esa razón, es que la sentencia tampoco fundamenta tal importante circunstancia, con lo que queda evidenciado que la condena de mi defendido se basa sobre una responsabilidad objetiva proscrita por nuestro Código Penal. Ahora, si bien es cierto que se postula como hecho imputado que entre las comunicaciones telefónicas grabadas se tiene que Juan Enrique Ramos Bellido indicó a Milena Pulache Seminario que la entrega de dinero tenía que hacerse al chofer del director, el mismo que sería un flaco de 1,70 m y que posteriormente identificó un mensaje de texto como Eddie Condori, tales circunstancias tampoco superan una imputación adecuada de que mi defendido conocía, sabía lo que venimos negando, que el sobre que recibió de Damiana Rita Solís Sarayasi contenía aparentemente dinero y que dicha entrega derivó de la ocurrencia del acto corruptor al interior del penal de Juliaca, tantas veces referido. Este grave defecto se evidencia aún más si revisados los fundamentos de la impugnada, señores magistrados, se evidencia un grave error de valoración probatoria con directa incidencia en poder establecer si mi defendido tenía o no conocimiento de la realización al interior del penal de Juliaca del acto corruptor suscitado entre los acusados Farfán Gallegos y Ramos Bellido, tal como lo ha propuesto el Ministerio Público. Así tenemos que en la acusación fiscal se señaló dentro del relato fáctico imputado en relación al hecho número 9 que luego del ingreso del director regional del INPE para labores de supervisión al área de talleres y pabellones, conjuntamente con el chofer Eddie Condori Manzano, mi defendido, este último, inmediatamente después de ingresar al penal, ambos imputados acudieron al pabellón B, en cuyo alero 1, ambiente 6, se encontraba recluido el cabecilla de la organización, Enrique Ramos Bellido. Así lo propuso la Fiscalía. Dicha proposición fáctica fue aceptada como cierta en la recurrida. Así lo vemos del subnumeral 13, página 115, cuando literalmente se indicó
Se encuentra acreditado entonces que el acusado Rubén Farfán Gallegos, en compañía de su chofer Eddie Condori Manzano, ingresaron al pabellón B el día 22 de junio del 2017 a las 3:35, y que luego se produjo la conversación entre Quique y su esposa Milena Pulache, en la cual le decía que había recibido la visita del funcionario público, quien ofrecía chalequearlo, ante lo cual Milena Pulache propone que le ofrezca un regalo, lo cual lleva a cabo Quique. Cabe indicar que los delitos de corrupción de funcionarios se dan en la clandestinidad, buscando el corrupto y el corruptor reunirse de manera oculta. Por eso, para probar este tipo de delitos, generalmente se debe recurrir a la prueba por indicios. Eso es lo que argumentó la impugnada. Bajo este argumento, elaborado sobre la imputación fiscal, se da a entender que mi defendido habría tenido conocimiento del acto corruptor tras su ingreso al penal de Juliaca, junto al acusado Farfán Gallegos, específicamente al pabellón B, donde estaba recluido Juan Enrique Ramos Bellido. Si ello hubiera ocurrido así, pese a que en la sentencia no se indica tal extremo, se podría asumir que mi patrocinado conoció de los pormenores del encuentro entre Farfán Gallegos y Ramos Bellido, lo cual concatenaría con el hecho posterior consistente en la recepción del sobre y posterior entrega del mismo al acusado Rubén Farfán Gallegos. Ambas acciones, realizadas por mi defendido. Sin embargo, probatoriamente se estableció en el desarrollo del juicio oral que Eddie Rolando Condori Manzano solo ingresó al penal de Juliaca. Repito, solo ingresó al penal de Juliaca y no ingresó al pabellón B, donde se encuentra recluido el alias Quique. En la sesión del juicio oral de fecha 30 de mayo del 2021, declaró el testigo Romario Chipana Pandia en relación al documento denominado Cuaderno de Ocurrencias del Pabellón B del día 22 de junio del 2017. ¿Quién era Romario Johnny Chipana Pandia? Nada menos que el personal de seguridad del INPE que se encontraba ese día a cargo de la puerta del ingreso al tantas veces citado pabellón B. Dicho testigo, en esa ocasión, ratificó lo consignado por él en dicho cuaderno de ocurrencias, referido a la anotación de que a horas 13:43 ingresó al citado pabellón el director de la ORAP, señor Farfán Gallegos, el director del penal, Saavedra Tupac Yupanqui, como también el alcaide del servicio. ¿A qué ingresaron? A verificar el pabellón. Incluso en esa ocasión, la defensa técnica de mi defendido le preguntó al citado testigo, ¿puede ingresar al pabellón B cualquier servidor sin ser registrado en este cuaderno de ocurrencias? Este testigo respondió, no, no puede ingresar, todo se registra en el cuaderno. Por tanto, señores jueces superiores, esta prueba documental y la prueba personal antes referidas desmienten, en primer lugar, la imputación fiscal y, en segundo lugar, desbaratan el argumento de la sentencia impugnada referido al ingreso de mi defendido al pabellón B, donde habría ocurrido el presunto acto corruptor. Este aspecto tiene directa e importante incidencia con poder establecer si mi defendido tenía conocimiento o no si el sobre que recibió de Rita Solís Arayasi contenía la dádiva ofertada por Ramos Bellido a favor de Gallegos a cambio del chalequeo. Así, de haber ingresado mi defendido al pabellón B, sería un indicio sólido de que sí tuvo conocimiento del acto corruptor, pues ¿a qué ingresaría un conductor al interior de un pabellón B donde se encontraba recluido Juan Enrique Ramos Bellido? ¿Qué tendría que conversar o tratar un chofer con dicho interno? Sin embargo, como ya referí, probatoriamente se estableció que mi defendido solo ingresó al penal de Juliaca y no así al pabellón B. Los que conocemos el penal de Juliaca sabemos que en su patio interior transita el personal del INPE, personal administrativo y personal de seguridad, así que la permanencia de mi defendido, como lo esbozó en su defensa o en su declaración defensiva en dicho ambiente, no es un hecho que se le pueda cuestionar. Por tanto, no tuvo conocimiento del acto corruptor
y no pudo saber que la recepción del sobre que hizo en la ciudad de Puno, en la sede del INPE, fue como consecuencia de un acuerdo y coordinaciones previas derivadas a la vez de la acción de chalequeo ofertada por Rubén Farfán Gallegos. Todo lo mencionado, señores jueces superiores, tiene también directa incidencia en la determinación de la responsabilidad de mi defendido arribada en la recurrida, y sostengo ello por lo siguiente. Se da por cierto que mi defendido ingresó al pabellón B del penal de Juliaca, donde se produjo el acto corruptor, así como se da por cierto que recibió el sobre que contenía la dádiva y que posteriormente fue entregada a Rubén Farfán Gallegos. De ello se podría inferir que sí tenía conocimiento de que ayudaba a consumar el delito. Sin embargo, una de las premisas fácticas que sustentan su participación quedó probatoriamente desvirtuada. ¿Cuál es? El presunto ingreso al pabellón B del penal de Juliaca. Por ende, estaríamos únicamente ante el escenario de la realización de un único hecho por mi patrocinado: recibir el sobre y entregarlo a Farfán Gallegos. Siendo así, este solo único indicio no demuestra por sí que él haya tenido conocimiento de que ese sobre contenía dinero y que derivaba de las tratativas referidas justamente al acto ocurrido al interior del pabellón B. Suplico a ustedes, señores magistrados, considerar la posición laboral de mi defendido al momento de ocurridos los hechos. Como conductor del vehículo que era usado por su jefe, es decir, el director regional del INPE, ante la orden de recibir un encargo que le iban a traer, ¿cómo mi defendido pudo saber de qué se trataba el encargo? Ante esa orden, ¿podía negarse a recibir el encargo? Solo le quedaba atacarla, lo cual hizo. Por tal motivo, señores magistrados, no existe ninguna comunicación telefónica, ya sea llamada o mensaje de texto, que haya sido grabada o registrada en la cual se haya podido escuchar a mi defendido hacer coordinaciones en relación a la entrega de la dádiva. Es más, no existe ninguna sola grabación en la cual él haya participado. Sobre este último punto, quiero hacer incidencia respecto a una de las comunicaciones interceptadas, por medio de la cual el identificado como Juan Enrique Ramos Bellido le comunicó a la identificada como Milena sobre el encuentro con el jefe del INPE, quien quería 5,000 soles por el chalequeo y que la entrega tenía que ser al chofer en Puno, en la región. Si supuestamente se tendría la participación de mi defendido en estas reuniones y coordinaciones previas, en esa primera ocasión en la cual se hizo mención al conductor, ya se hubiera mencionado a mi defendido con su nombre. Mas por el contrario, en forma posterior a esta comunicación, iniciada o dada inmediatamente después del 22 de junio del 2017, es que recién Ramos Bellido indica el nombre del chofer, que es Eddie Condori. Y ello es así, señores jueces, porque mi defendido no tuvo participación en el encuentro ocurrido tantas veces mencionado. Por todo lo expuesto, y siendo esta sala penal de apelaciones una instancia revisora del fallo de primera instancia, en especial revisora de los fundamentos que conllevaron a establecer la responsabilidad penal de mi defendido sobre la argumentación expuesta en la recurrida, determinarán ustedes que lo que alego a favor de mi defendido responde a lo acontecido en el juicio oral en correlación a la imputación de cargos de la acusación y a aquellos fundamentos que sustentan la recurrida. Siendo así, al no haber ocurrido el hecho consistente en el ingreso de mi defendido al pabellón B del penal de Juliaca, que como ya se dijo, cimentó la imputación fiscal en su contra, solo se está ante el único hecho, no negado por la defensa, de la recepción del sobre y entrega al exdirector del INPE. Sin embargo, este solo indicio no podría justificar la condena de mi defendido. Consideramos que la duda razonable en el presente caso es patente. Ella favorece a mi defendido por mandato legal, por lo que se debe recurrir la recurrida, porque se debe revocar, la recurrida a su favor. Finalmente, ustedes, señores magistrados, probablemente podrían complementar la fundamentación de la recurrida,
en vía de ratificación, considerando los argumentos recursivos ahora mencionados. Sin embargo, ello conllevaría a una afectación al debido proceso y derecho de defensa de mi defendido, puesto que ello implicaría estar ante una nueva argumentación de hechos y hasta tal vez nueva valoración probatoria, respecto de la cual ya no tendríamos oportunidad de cuestionarlos bajo los alcances del recurso de apelación de sentencia, por lo que en el peor de los casos cabría declarar la nulidad de la recurrida por afectación al deber de motivación. Mi patrocinado, con esto termino, no tendría razón o motivo para recibir el sobre. Evidentemente, la lógica impera en el presente caso. Ha sido una orden impuesta o emanada por su superior, a través de la cual se le indicó que recibiera el sobre. Tanto más aún, como lo he expuesto tantas veces en este alegato de clausura, si probatoriamente se ha demostrado que él jamás ingresó al pabellón B, nunca tuvo conocimiento o comunicación con el señor Ramos Bellido respecto a las circunstancias vinculadas al acto corruptor propuesto por el Ministerio Público. Por estas circunstancias, suplico a ustedes acceder a nuestra pretensión impugnatoria y se revoque justamente la sentencia condenatoria de mi defendido y se le absuelva. Muchas gracias por su atención, señores jueces superiores. Me corresponde ahora su oportunidad al apelante Hugo Medina González. Abogado Pascual Matienzo, su defensa va a superar los 40 minutos porque tenemos el tiempo medido con el penal, con los penales. Buenos días, señor magistrado. Considero que puede ser 30 minutos, doctor. Podemos llegar al término. Sí. Adelante, entonces. Gracias, señor editor de debates. Buenos días a todos presentes, a todos los miembros del colegiado, Ministerio Público, Procuraduría, abogados y apelantes. Bien, señor magistrado. En calidad de abogado defensor voy a hacer las alegato de clausura del caso de mi cliente, el capitán Hugo Medina González. Bien, señor magistrado. Empezamos con lo siguiente. En la sentencia, que tiene un promedio más de 338 páginas, en la página 204, obran pues en 3 párrafos las conclusiones que arriba el colegiado para sentenciar a mi patrocinado por el delito de peculado. Y luego sanciona con una pena de 4 años, de pena privativa, pero efectiva. Bien, en esa sentencia es notorio pues que invoquen pues el trabajo, en la página 11 de esa sentencia se invoca el trabajo del jurista español Ferrer Beltrán, ¿no? Donde señalan pues como un preámbulo, ¿no?, a lo que ellos van a exponer su argumentación, que es materia de cuestionamiento, ¿no?, que la valoración de las pruebas pues sería pues una operación intelectual, ¿no?, para establecer eficacia y valor probatorio de aquellos medios de prueba incorporados al proceso. O sea, invocan la regla de evaluación probatoria también del artículo 393 del Código Procesal Penal. Bien, sin embargo, de lo que vamos a exponer en estas conclusiones, advertimos pues que no han hecho una valoración adecuada, debida, y por lo tanto se inciden en debida motivación en el fallo, ¿no?, por cuanto hay ilogicidad en las conclusiones que conllevan a establecer una responsabilidad penal. Bien, consideramos pues que no cumple con el principio de plenitud de la motivación que implica el juicio de los hechos y la justificación de las premisas de los hechos para esa decisión final. Vayamos a las partes principales por las cuales lo han sentenciado a mi patrocinado. La tesis que recoge el colegiado, ¿no?, el colegiado sentenciador, proviene justamente de lo que propuso el Ministerio Público, que respecto a que mi patrocinado en calidad de oficial de la Dirección de Inteligencia, ¿no?, se habría aprovechado de los pagos dinerarios hechos por el operativo que se hizo a la supuesta banda Pistolero Zapallar. Ese plan de inteligencia que había sido aprobado internamente, ¿no?, con las máximas autoridades de ese sector, ¿no?, conllevaba pues a gastos dinerarios en la suma de 4.000 soles, que era lo que había determinado una Junta de Economía Especial. Ellos proponen, el área que va a hacer inteligencia propone los costos, pero ellos son los que aprueban. 4.000 soles
1.000 soles para los gastos de cubiertas y 3.000 soles para un informante. Un informante que habría tenido la noticia de que los pistoleros Zapallar, ¿no?, se albergarían en el terreno, ¿no?, en el terreno de las terrazas. En ese terreno se albergarían y por lo tanto eran peligrosos. Esa era la información que me vino a través de otra gente, ¿no?, y se elaboró planes. Hasta ahí todo era conforme a los procedimientos policiales establecidos. Este plan fue aprobado, ¿no?, por la máxima autoridad de su sector. Sin embargo, resulta después de los hechos de la investigación fiscal y los hechos posteriores a la incursión que hacen los servicios policiales a este terreno, se ha podido pues, verificar pues, que había pues, una información inexacta respecto a esa nota de agentes que dio como base el origen de este plan de inteligencia. Bien, a mi patrocinado se le imputó pues, inicialmente pues, por haber participado en intromisión ilegal a ese terreno, que era custodiado por vigilantes, se supo después que eran vigilantes contratados, y por usurpación. Abuso de autoridad, ¿no?, también se le incluyó. Sin embargo, el juzgado sentenciador lo absolvió, pero solo por el hecho de haber recibido el pago de un plan de inteligencia que no ha sido anulado, que tiene vigencia y obra en los archivos de la Dirección de Investigaciones, se le ha sancionado porque supuestamente ese dinero, según a criterio del Ministerio Público, recogido por la sala y sin mayor fundamento, mi patrocinado, el capitán Hugo Medina, se habría quedado con ese dinero, con los 4.000 soles. Por la sencilla razón de que, según la sala, ese informante, al cual tenía que llamar apodado Chiquito, no existía. Era una creación en el plan de inteligencia. Bien, es cierto, no existía, se sabe eso, se acepta que no existía. Pero el punto está de que la sala no establece el nexo causal. ¿Por qué atribuirle el conocimiento de la inexistencia de ese informante, a cuyo efecto se generó un pago, ¿no? ¿Qué motivó que mi patrocinado se haya quedado con ese dinero? Eso es lo que justamente no resiste el análisis lógico, ¿no?, y se contradice con otros argumentos expuestos en la sentencia. Este caso específicamente es un hecho de interpretación. Acá no se discuten los hechos, sino directamente la interpretación que hace la sala. Una interpretación muy sesgada, una interpretación que se contradice con otros argumentos de la misma sentencia. La sala no ha demostrado de forma alguna que el patrocinado, al momento que él percibe como oficial a cargo de ese plan de inteligencia, percibe dinero, ¿no?, que tenía conocimiento actual, real o probable de que ese informante no existía. Y que esa nota de agentes, por las cuales posteriormente se intervino conjuntamente con el grupo de Pinco, no existía ese informante. Y que ese informante que después están imputando que sería pues el sentenciado, el comandante Santillán. Y eso a mérito del artífice de toda esta documentación que ahora sabemos que era inexacta o falsa. Esa persona era un suboficial, el brigadier Guillermo Villanueva Medina, quien fue imputado por cargos de usurpación, abuso de autoridad, bueno, fue absuelto. Este señor es el que está demostrado, ¿no?, y aceptado por las partes, recibió, según mencionó, información por parte del comandante Santillán, indicando que habían recibido noticias de que había una banda de pistoleros que se ocultaba en un terreno. Y el señor Villanueva Medina, lo que hace es, con su equipo, en la DIRIN están organizados en equipos, eran 6 equipos, y encima de ese equipo había un oficial de primera línea, que era el capitán Medina, el jefe. Pero cada equipo tenía su propio jefe de equipo. Entonces, con su equipo van a verificar esa información. Recordemos que ellos son policías de inteligencia. Fueron a verificar su información y
Verificado, le hacen una nota a la gente y posteriormente incluso habrá en el expediente pues las fotos que han tomado, la verificación que han hecho del terreno, ¿no? Y eso origina un plan de inteligencia. Ahora, también en esas notas de la gente se ha señalado, señor magistrado, de que esta información proviene no de parte de la de Pinco o de un oficial policial, no, de un informante, cuya identidad se reserva y le ponen como chiquito. Pero esa nota de agente es elaborada exclusivamente por este equipo, pero específicamente por el señor Guillermo Villanueva Medina. Eso está aceptado, es un hecho probado y reconocido. Ahora, este señor Villanueva Medina, al hacer las notas a la gente, no lo coloca con sus propios códigos, como policía tienen códigos, sino lo hace colocar con el código del señor Bustamante García, que era trabajaba en el área de análisis, y ese que analiza de IDIN. Este testigo señaló efectivamente, ¿no?, que por orden del señor Villanueva Medina, él se encarga de hacer las notas y le pone con su código. Y en esa nota se crea la figura del informante, del falso informante, chiquito. Bien, la pregunta está, ¿la sala ha rastreado, ha encontrado una evidencia, una prueba que determine que el capitán Medina de ese momento ya conocía de la inexistencia de ese personaje y que se iba a generar un monto dinerario por esa información, que al final se fijó en 3.000 soles? Ojo, 3.000 soles se fijó por la Junta de Economía, que es otra junta independiente. Desconocía, obviamente, desconocía. Ahora, se elabora un plan de inteligencia. Ese plan de inteligencia es suscrito tanto por el capitán, es suscrito por otro oficial, por un mayor Duncan, ¿no? Y llevado pues al general, que es aprobado. Este plan de inteligencia tiene todo un procedimiento protocolar interno de aprobación. Entonces, esto es elaborado, estos documentos son subidos oficialmente, ¿no?, con los sellos correspondientes, y se elabora un plan de inteligencia. Ese plan de inteligencia se reconoce como gasto puesto operativo, 4.000 soles, eso pone la Junta. 1.000 soles para cubierta, es decir, para que puedan desplazarse, ocultarse, verificar, tomar fotos, y 3.000 soles para pago del informante. Bien. Posteriormente se hace esto se pone en conocimiento, en todo caso, el Villanueva Medina pone en conocimiento a la unidad operativa, porque el área de INSO produce información al área y lo comunican pues a un área operativa que fue en este caso la de Pinco, a cargo del comandante Santiago Tiniano, de Pinco Rima. Ellos se encargan de hacer el plan el plan de operaciones. Y es así que el 25 de mayo, pues como hemos escuchado por varias apelaciones, ellos, miembros de Pinco, conjuntamente con la DIRIN, cada uno de funciones distintas, ¿no? Ellos ingresan. ¿Por qué van de la DIRIN? Para efectos son de hacer el seguimiento. Ellos no participan en detenciones, en intervenciones corporales, nada, el levantamiento de pruebas, nada de eso. De hecho, el capitán Medina ni siquiera estuvo al interior, estuvo a distancia en un vehículo, conjuntamente con otras suboficiales. Es por eso que la misma sala considera pues que la participación de mi patrocinado no constituía ningún abuso de autoridad, intromisión ilegal, usurpación, todo eso. Pero sí dice, por haber cobrado ese dinero, porque el dinero te lo quedaste. Te lo quedaste porque ese informante no existía. Todo está bien, perfecto. Ese es un dogma causal. ¿Y cómo sé usted, cómo dice que yo sabía que no existía? ¿En qué momento yo tomé conocimiento que Chiquito era una creación literaria del señor Villanueva Medina? Mi patrocinado recibe, porque es el oficial de menor rango, porque ese plan de inteligencia lo firma un mayor y el capitán. Pero el capitán es el que se encarga de hacer todas las gestiones correspondientes en el área de economía. Han venido testigos de esa área de economía y han declarado correctamente, ¿no?, que se hicieron los documentos, se le entregó el dinero, lo cual ha reconocido mi patrocinado. Sí me entregó el dinero, pero ese dinero, obviamente, una vez que lo tiene su poder, él lo pasa, lo entrega al jefe de equipo que llevó a cabo, que trajo esta nota de inteligencia y llevó a cabo estas coordinaciones. ¿Quién es? El señor Guillermo Villanueva Medina. Guillermo Villanueva Medina recibe el dinero, los 1.000 soles para cubierta y los 3.000 soles para que paga a su informante, del cual él solo tenía conocimiento
quién era, sus características físicas, dónde podía encontrarlo, porque los informantes de las áreas de inteligencia no son informantes comunes para todos, porque se protege su seguridad. Ahora, Villanueva Medina tenía muchos años, más de 20 años en el área de inteligencia, era bien conocido y ya tenía muchos antecedentes respecto a ese trabajo. Entonces, no hay por qué desconfiar. Si trajo una información que motivó un plan de inteligencia aprobado hasta por el general, por el coronel del sector, y que motivó que del área económica de la DIRIN, ¿no?, abonara los dineros que habían pues señalado en el plan de economía, que eran 4.000 soles. Ahora, y le entregó, pero se tomó, ojo, es importante, señor magistrado, en ese recibo, en las cuales, es un recibo simple, que un tal chiquito está recibiendo 3.000 soles, mi patrocinado, mi defendido, solicitó que en el recibo posterior firmara quien va a recepcionar finalmente este dinero, que fue justamente Guillermo Villanueva Medina, quien es el que recepciona ese dinero. Y en ese recibo, en la parte posterior de ese recibo está su firma, el señor Guillermo Villanueva Medina. ¿Por qué estaría su firma en un recibo de pago a un informante? ¿Por qué el operador que trabajaba con el informante? Mi patrocinado hasta ese momento desconocía de que cuando intervinieron toda esa nota de agente, en realidad venía pues un hecho aparentemente falso. No sabemos si Villanueva Medina fue engañado o no engañado, pero la nota de agente pone de que habían delincuentes, llamados pistoleros porque un informante dice eso. Ahora, esa nota de agente no va con el código de Villanueva, sino va con el código de otro miembro de la DIRIN, un analista, Bustamante García. O hay comunicaciones entre Villanueva y comandante Santillán, son amigos, se han conocido, han trabajado muchos años, ambos lo reconocen. Y en ningún momento participa para nada en estas conversaciones o coordinaciones el capitán Medina. Él solo se limitó a suscribir como oficial documentos que eran preparados a otras instancias. En este caso, era preparado ya por el grupo de Villanueva Medina. Villanueva Medina incorpora en todo momento de que hay un informante. La DIRIN trabaja con informantes. En ese mes, en otros meses, trabajan con informantes y se les paga a los informantes. ¿Pero quién les paga? Solo les paga el policía de inteligencia que tiene esa conexión directa. Y es el responsable. Ahora, el capitán Medina, ¿él creó la nota de agente? No. El capitán Medina conocía, postuló a Chiquito para que se le pueda pagar, para que le puedan pagar los 3.000 soles, como por su información. No. ¿Quién tenía conocimiento de esto? El gestor de toda esta documentación preliminar de inteligencia, el absuelto Villanueva Medina. Esa información lo ha dicho claramente el testigo Bustamante García, porque a él se ordenó, como el otro superior en grado, de que elaborase y pusiera con su código. Porque esos códigos de esa nota de agente se puede determinar que lo hizo Bustamante García, que fue al plenario y dijo, sí, yo lo hice porque el superior Villanueva Medina me dijo que pusiera eso, que vaya con mi código. Así se inició esta génesis, señores magistrados. ¿Por qué consideran ustedes que la sala le puso 4 años en patrocinado? Especulado, se quedó con un dinero, según la postulación fiscal, debe ser una pena mucho más alta. El punto está de que ni la sala misma ha tenido claro este asunto, y tal vez no quiso fallar por la absolución, tal vez bajo otros sesgos, ¿no?, de carácter, quién sabe, ¿no?, prejuiciosos, que son patología de toda motivación, ¿se entiende? Pero acá no realizó una debida ponderación. Este hecho es tan simple y claro. Todo el proceso de información, la nota de inteligencia, todo eso se hizo por el equipo 1, específicamente por el señor Villanueva Medina. Él introduce en nota de agente la necesidad de pagarle, la nota de agente, luego en el informe, en el plan de inteligencia, se pone la necesidad, el requerimiento de pagarle por esta información. Y pidió más, pero la Junta de Economía le puso 3.000 soles. Consideró que la información valía 3.000 soles. Fíjense, señor magistrado, esto pasó varios controles. La Junta de Economía también dijo, bueno, acá hay un plan de inteligencia, acá nota la gente. A ver, acá dice que hay unos pistoleros que son muy peligrosos. Bueno, esta información puede ser valiosa.
pero le ponemos 3.000 soles para que le paguen a ese informante llamado, apodado Chiquito. Pero todo ese dominio del hecho estaba bajo la tutela, netamente bajo el actuar de Villanueva Medina. Ahora en el plenario, ¿no?, han discutido Villanueva Medina respecto a su posición respecto con el comandante Santiago, porque Villanueva Medina ha dicho específicamente, ha confesado, se puede llamar así, de que el informante era el comandante. Tiene un efectivo policial como informante, ¿cómo puede aparecer como un informante, un policía? Un informante es una persona civil, no necesariamente tiene que ser un policía, porque si en ese caso decía por nota, por información policial. Pero este es un grupo de inteligencia. Entonces ahí viene justamente la irregularidad. Y es por eso que, no, en circunstancias que Villanueva Medina le imputa que el personaje creado respondía, pues, era un alter ego, ¿no?, del comandante Santiago. El comandante Santiago se lo niega. Dice, yo jamás he dicho que me ponga ahí, yo jamás he dicho de que pongan a mí me pongan como informante, que me pongan en el plan, que me pongan en el plan. Pero bueno, también viene el tema, ¿no? Ellos también tenían conocimiento del plan de inteligencia. En el plan de inteligencia se mencionaba a un informante llamado Chiquito. Entonces también, bueno, esta situación en todo caso, pues, que deja de, bueno, resulta que sorprendente que ahora que ambos han desconocido eso. Pues lo cierto es que ese dominio, de hecho, ese conocimiento se produjo en esa instancia, entre esos personajes. El capitán Medina, lo único que hizo finalmente es, como estaba en el plan de inteligencia, a él le correspondía percibir esos emolumentos, que son gastos, por área de inteligencia. La sala dice, no, ¿qué hace con ese dinero? Con los 3.000, con los 4.000 soles, ¿qué hace? Con todo te lo quedaste. No entregaste a nadie, menos a Chiquito, porque no existía. La pregunta es, ¿acaso sabía que no existía Chiquito al 25 de mayo, cuando ocurren estos hechos y cuando después les entregue ese dinero? ¿Cómo puede apropiarse de un dinero que estaba destinado al pago de un informante? ¿Y cómo se realiza el pago del informante? Con un recibo simple. Un recibo simple, ¿por qué? Porque se protege, no se va a poner el nombre completo, por razones de seguridad. Un recibo simple. Ese recibo simple obviamente estaba ya en todo el documento policial de rendición de cuentas, de gastos. Pero en esas circunstancias, mi patrocinador exigió de que firme también el señor Villanueva Medina. ¿Por qué? Porque él era finalmente quien iba a recibir ese dinero. Formalmente se le hace la entrega, dicho los testigos que han venido, se le hace la entrega al oficial superior a estos equipos. ¿Quién era el capitán Medina? Y el capitán Medina, obviamente, pues inmediatamente le traslada ese monto para el pago del informante. ¿Y a quién le entrega? Al encargado de la nota de agente y al que conocía a este supuesto informante Chiquito, Villanueva Medina. Esos son los hechos construidos, esos son los hechos alegados. Ahora bien, pero la sala, exactamente ¿por qué lo sentencia y lo condena por una pena que la ha afectado, obviamente la ha afectado en su área laboral? Porque el señor ha sido separado de la policía, está peleando con un contencioso administrativo. Fíjense, señor magistrado, la sala empieza estos análisis, ¿no?, considerando que es el hecho 11.2, que es el más complejo, es el más denso, es más difícil. Así empieza la sala, ¿no? En la página 147 de la sentencia, ¿no? Lo titula Hechos probados, razonamiento y conclusiones, y considera que es la parte más densa, por la cantidad de personas, oficiales de la policía, todo eso. Sin embargo, se queda en esta parte final. Ahí solamente ya volvemos con la época de Bonis. No, solamente la reacción causal. Si yo cobro, es responsable. Vamos, acá no hay criterios, los nuevos criterios de hace 30 años, que son 10 años de este país, que todos dicen de imputación objetiva. Dicen, se quedó porque no existía, básicamente la sentencia motiva en la página 142 de que es culpable porque no debió entregar, en todo caso, ese informante Chiquito no existía. Entonces, él recibió un dinero para pagar a un Chiquito y hay un recibo emitido. Entonces se quedó con el dinero. Pero esos hechos se conocieron a posteriori, se supieron después. Ellos fueron intervenidos por la policía y el fiscal un mes después.
En el caso del capitán no sabía nada de esas cosas. En ese caso, bajo la misma circunstancia, había sido también responsable el mayor Dunga, que también firmó el plan de inteligencia, y el coronel, que también lo visó. Ellos habían sido responsables también, porque por tocar imputaciones también de un dogma causal, también sean responsables. No, no, acá se tiene que determinar pues, cuál es el riesgo que habría creado con su conducta. Y más importante, no se valora, o en todo caso, no emiten un juicio, le queda en duda a la sala el por qué firma atrás Villanueva Medina. Guillermo Villanueva Medina firmó en la parte posterior recibo porque a él le entregó el capitán Medina el dinero para que pagase al informante. Y que así debió suceder, por lo menos hasta ese momento se supo que él se encargó de pagarle. Como continuamente ocurrían así, o sea, no era la primera vez que se pagaba informantes. Siempre el oficial a cargo recibía, le entregaba a quien correspondía para que le pague a quien corresponda. Así era la dinámica al interior del área de inteligencia. Sin embargo, esta cadena de sucesos, ¿no? La sala considera pues que patrocinado por el mero hecho objetivo de haber recibido y hay un recibo a nombre de este chiquito, de este informante falso, que no existía, no existía, entonces pues se quedó con el dinero, ¿no? O sea, hablando en otro contexto, o sea, el capitán Medina fue más astuto que Santillán, fue más astuto que el operador de estas notas de inteligencia, Villanueva Medina. Villanueva Medina crea al informante, genera en su plan de inteligencia que ellos lo han redactado, ya se ha dicho que lo ha redactado Villanueva Medina a través de un analista, crea la necesidad de que se le pague al informante. Y al final, creo que fue más astuto el capitán y se quedó con el dinero. Es decir, es ilógico la secuela. La secuencia resulta totalmente ilógica. ¿Por qué habría que quedarse con algo que supuestamente paga un informante? Obviamente, porque desconocía de que nunca existió ese informante. Se supo después que están atribuyendo que era el comandante Santillán, pero bueno, es una historia que corresponde ya a ellos, ¿no? A Villanueva Medina y a Santillán. En los considerandos de la sentencia del hecho 11.2, lo numera con numeraciones, ¿no? Se menciona, ¿no?, que en el número 25 de los considerandos se menciona que la nota de agente, ¿no?, iba a ser elaborada específicamente por Villanueva Medina a mérito de la información que le había enviado el comandante Santillán. Por eso Villanueva Medina hace esta nota de inteligencia, en la cual menciona que habría unos delincuentes que se apostaban en un cerro. Pero incorpora pues que esa información en una nota de agente le habría sido proporcionada por un colaborador, por un informante chiquito. Y de ahí, obviamente, pues en el plan de inteligencia que se aprueba, es un plan de inteligencia, siempre se pone costos. Costo de cubierta 1.000 soles, que finalmente fijó la Junta de Economía, el Comité de Economía, y 3.000 soles para ese informante, porque al parecer la información era valiosa. Pistoleros, bien armados, en terrenos allá. Motivó que después otro operativo de Adepinco ingresen ahí, ¿no? Y bueno, lo que se ha visto, ¿no? Que habían vigilantes, y bueno, y apareció algunos vigilantes con elementos, pues, indiciarios de un delito, ¿no? Que después, bueno, se está debatiendo de que también eso fue sembrado. Bueno, eso corresponde en todo caso a aquellos implicados en ese operativo. Pero específicamente, por haber cobrado, por haber recibido ese dinero como parte de sus funciones, ¿no? No se puede penalizar, responsabilizar al capitán Hugo Medina por cuanto él no tenía el dominio del hecho. Él no responde por la conducta de los otros. Por el principio de confianza, este era un plan de inteligencia, donde se aprobaba con la anticipación que tenía que pagarse a un informante, tanto. Ahí participó tanto los oficiales que avisaron como el Comité de Economía, que fijó el monto. ¿Y cómo se originó? Ya se sabe que fue el grupo de inteligencia número 1, a cargo de Villanueva Medina. Todo se ha ventilado, se ha aceptado y se aprobó y obra en la sentencia. En los fundamentos de sentencia de varios que han participado figura también estos hechos. Entonces, solamente por el mérito de haber cobrado y que el informe existía, le pueden responsabilizar. Definitivamente, pues hay una motivación incongruente.
¿no? Una modulación incongruente en la parte que decide sancionar al capitán Hugo Medina, ¿no? Y por último, señor magistrado, ¿qué perjuicio patrimonial habría ocurrido? Que hasta que se sepa, el único que está postulando perjuicio fue Fiscalía, ¿no? Fue Fiscalía y la Procuraduría. La sentencia la ha puesto 10.000 soles por reparación civil. Pero ¿cuál es el perjuicio patrimonial? El artículo 387, pues, se señala que tiene que haber un perjuicio. El perjuicio no puede ser hipotético. El perjuicio puede ser hipotético. Los 3.000 soles fueron para pagar al señor Chiquito. Eso ya debe responder el operador final, que era pues el encargado del conocimiento de este personaje creado, ¿no? Villanueva Medina. Hay un recibo. El recibo es clave, señor magistrado. En la parte posterior obra la firma de es miembro de la policía, Villanueva Medina. Ahora, el testigo Espinosa Tocto, que es el administrador de recursos especiales de economía de la DIVIN, vino al plenario y dijo, ¿no? Bueno, acá no hay cuenta pendiente, sí, o sea, no hay cuenta, o sea, efectivamente se hicieron los pagos, todo, y ahí están los recibos, ahí quedó. O sea, este plan de inteligencia se cerró, ¿no? Este plan de inteligencia, el 145-2017, ¿no? Fue finalizado el 25 de mayo. Se hizo sustentación de gastos. No se debe nada, ¿no? Ahora, tampoco existe una pericia contable, un informe pericial mínimo, ¿no? O un reclamo de parte del Ministerio del Interior, oiga, o que sea anulado ese plan de inteligencia. Usted, señor magistrado, sabe que la anulación es siendo un plan, un área administrativa, obviamente puede verse anulado todo ese plan y todo el contenido. No había nada de eso. No había una anulación de oficio. Obra en los informes ahí, unos informes más dentro de la IRIN. Es decir, no había pues tampoco un perjuicio patrimonial, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente pues las premisas, fundamento de culpabilidad por la sala son netamente subjetivos, ¿no? Y consideramos pues que es injusto. Quien crea esta situación, que a la larga perjudicó a varios, ¿ah? A varios oficiales también que están ahí sentenciados y apelantes. Es esa nota de inteligencia, que motivó que finalmente la de Pinco, los oficiales vayan y se metan al terreno, bueno, ya, y si sembraron, cada uno responderá por sus hechos. Pero esa nota de inteligencia, eso originó el personaje de Villanueva Medina, que nunca fue imputado cargos por algunos por esta nota, ¿sabes? Por ser pública, nada, fue imputado cargos. Solo fue imputado cargos por usurpación, abuso de autoridad, que al final lo absolvieron. Pero el que ha originado toda esta serie de hechos perjuiciosos, nocivos, fue este señor, que ni siquiera esa nota de inteligencia lo puso con su nombre, su código, le mandó a poner a otro. Y sin embargo, está libre. Y aquí está responsabilizándose ahora al capitán Medina, cuando él en el recibo para el pago del Chiquito hizo que firmara también este señor. Y eso, sobre eso no da respuesta a la sala, lo dejan interrogando. Dice, bueno, tal vez que también pues el Ministerio Público no hizo bien su trabajo, no acumuló pruebas o no denunció tampoco pues por algún delito específico contra este señor. Bueno, y tuvieron que absolverlo por otros delitos. Señor magistrado, para concluir, nuestra apelación solicita la revocación de la sentencia. Y en la revocación de la sentencia, pues, que lo condenó a 4 años, pena privativa, multa, la reparación civil de 10.000 soles, ¿no? Se le revoque, ¿no? Y en sede instancia, pues, se la absuelva, reformando, se absuelva el cargo de peculado, ¿no? Por la cual fue sentenciado por el colegiado, ¿no? Solicitamos, pues, que ponderen debidamente los hechos, ¿no? Los hechos como están expuestos, ¿no? Analicen correctamente, ¿no? Y emitan, pues, la revocatoria que se está solicitando. La defensa ha concluido, señor magistrado. Y voy a concluido la sesión de hoy. Vamos a fijar fecha para el día 2 de junio, 10 de la mañana, continuación de audiencia. Será con los apelantes Eduardo Edilberto Ruiz Morales, Víctor Hugo Díaz Quispe y Walter Wilman Torres Martínez, si alcanza el tiempo. Entonces quedamos para el día 2 de junio, 10 de la mañana.
Buenos días con todos. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos, permiso. Mi mamá ha ido a verte. Buenos días, doctores. Ha ido a verte, pa. Buenos días con todos. Mi mamá ha ido a verte. Buenos días con todos. Sigamos teniendo cuidado. Nos vemos. Gracias.